Buenos días, hermanos. Feliz de poder estar aquí hoy. Un gozo enorme de poder dar este pequeño mensaje a los que están aquí presentes y a nuestros amigos allá que nos miran por YouTube. Antes de iniciar, quería que le enviáramos todos un fuerte abrazo de consuelo a nuestro hermano Floyd Saunders por la partida de su esposa a la casa del Señor. Y si alguien ve este video, por favor, que nosotros le enviamos un fuerte abrazo y que encuentre consuelo en la palabra del Señor y que lo sobrecoja con su amor. Hace unos meses atrás iba en mi carro por las inmediaciones de la Asamblea Legislativa. Había un cruce de tren. Una persona habitante de la calle se acercó al vehículo y me pidió algo. Yo de mal modo le dije que no. Estaba oyendo el radio con unas noticias, recordando algunas cosas y venía ofuscado. Lo veo por el retrovisor del carro y cuando veo que se devuelve, me va a pedir algo otra vez. Ya le dije que no. Y cuando estoy justo por decirle algo más fuerte, por no decir grosero, lo reconozco, me dice: caballero, eche su carro para atrás porque le va a caer la aguja del tren en la tapa del motor. ¡Qué vergüenza! Me sentí tan avergonzado conmigo mismo. Es más, paré el carro unos 100 metros adelante y me sentí tan avergonzado. Y dije yo, ¿qué pasa? ¿Qué me pasó? ¿Por qué venía tan ofuscado? Y muchas veces nos pasa a todos, creo. Recordamos pasajes en nuestra vida que nos mantienen atados a esos momentos duros, groseros, en que alguien nos pagó mal un favor. Y meditaba sobre eso mientras un día en el gimnasio vi a esas personas que se atan una liga y tratan de hacer fuerza hacia otro lado, pero la liga irremediablemente los devuelve al punto de partida. Y así son esos pensamientos. ¿Quién dijo que la máquina del tiempo no existe? Por supuesto que existe, está aquí. Nos devuelve al momento exacto en que ocurrieron los hechos. Y nos han llevado a sentenciar: no le vuelvo a hacer un favor a nadie. O también nos han llevado a pensar en el otro lado de la moneda que todo tiempo pasado fue mejor. Y nos anclamos ahí, nos ligamos a ese tiempo, perdiéndonos nuestro presente. Y también, ¿por qué no?, un futuro providencial que el Señor tiene preparados para nosotros. Es decir, cualquiera de los dos pensamientos nos va a arrebatar nuestro presente. Porque recordar esos momentos no es solo tenerlo en la memoria. No. Recordar es mucho más. Recordar viene del latín recordis. Volver a poner, cordis, corazón. Así que no es poca cosa. Cada vez que recordamos, volvemos a poner en nuestro corazón aquellos pasajes que nos duelen por una u otra razón. A ver, pero ¿por qué del corazón? ¿Por qué el corazón? En el Antiguo Testamento se menciona el corazón, la verdad, muchas veces. En el Antiguo, un poquito menos. Pero en el Nuevo Testamento, un poquito menos. No soy de dar datos exactos, porque no me gusta, me parece que no es útil, pero son muchas. Sin embargo, podríamos ir brincando de cita bíblica en cita bíblica acerca del corazón. De seguro, estoy seguro, nos perderemos el sentido de lo que Dios quiere decirnos con el corazón, si brincamos de una cita en otra. Pero para efectos nuestros, para efectos de poder captar el mensaje del Señor, tengo dos ejemplos que nos puedan ayudar en nuestro diario vivir. En tiempos del Antiguo Testamento, rasgar las vestiduras
Era algo como desnudar nuestra alma, nuestro corazón y para que el Altísimo viera nuestro verdadero sentimiento. O se hacía o se practicaba por un hecho frustrante o por un hecho demasiado triste, que muchas veces, mucho cuidado, no estaba en sintonía, como más adelante lo veremos, con lo que realmente se sentía. El profeta Joel en su libro, capítulo 2, versículo 13, ya advirtiendo en este contexto de pecado del pueblo, insiste en la necesidad de volverse a Dios, de desnudar de manera sincera el corazón a causa, como les dije, del pecado, y sentencia en nombre de Dios. El profeta: rasgad vuestro corazón y no tus vestidos. Pero este mandato no viene solo, no está aislado, viene con una promesa. Convertíos a Jehová, vuestro Dios, porque es misericordioso y clemente, tardo para la ira, y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Por su parte, el apóstol Juan, en su primera carta, capítulo 3, versículos 1 al 24, nos habla de la condición necesaria para ser considerados hijos de Dios. Y para no, el texto es demasiado largo, yo hice lo que creí era un resumen. Establece 3 condiciones. Una, guardar la ley, hacer buenas obras. La tercera es amar en verdad y no con palabras. Y lo ilustra para que podamos tomar la esencia de eso con un maravilloso ejemplo en el versículo 17. Pero el que tiene bien, y dice así, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? El apóstol hace esa pregunta no para que la contestemos, es para llevarnos de la mano a una profunda reflexión acerca de un corazón endurecido, cerrado, y todavía poder considerarnos hijos de Dios. Resulta incompatible. Un corazón cerrado no puede habitar el amor de Dios. Un día, pequeños, tenían unos callos en la mano y uno metía agujas para ver qué pasaba. No pasa nada, no duele. Es piel muerta. Es insensible. De allí la necesidad, como acaba de decir el profeta Joel, de rasgar nuestro corazón. Porque esa piel, si no se rasga, se convierte en un corazón insensible, como les dije. Pero ¿qué es un corazón endurecido? Produce 2 cosas muy claras. Ante un autoexamen de nuestras acciones nos convertimos en fiscales, abogados defensores y jueces. Cuando nos autoexaminamos a la luz de nuestro propio entendimiento y nuestra propia justificación, hermanos, vamos a salir bien librados. Porque si somos los fiscales, somos los jueces, somos los abogados defensores, de segurito salimos absueltos de ese autoexamen. Y aquí quisiera yo, en este momento, es indicarle lo que dice el apóstol Pablo en su primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículos 17 al 28. Que si bien es cierto, este pasaje está en un contexto sobre los desórdenes en la iglesia, en la ciudad de Corinto, la cena se extendía por días, la gente se emborrachaba, la gente comía hasta la saciedad, al punto que el apóstol Pablo les inquiere y los confronta. Pero que es que ustedes no tienen una casa para ir a comer, no se pueden emborrachar en su casa, tienen que venir a hacerlo aquí. Llega al punto de decir que esos actos de los miembros de la iglesia de Corintios avergüenzan a la iglesia. Otras versiones bíblicas dicen profanan la iglesia. Tremenda regañada. Sin embargo, el versículo 28 nos dice así: por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. La versión que acabo de decirles de pruébese, es de la versión Reina Valera, 1960. Pero hay otras versiones que dice examínese cada uno de ustedes.
Es una palabra, creo yo, más ajustada a la finalidad de lo que Pablo quería transmitir. Examinar es escudriñar con diligencia y con cuidado de algo. Y si bien es cierto, repito, estaba en el contexto de los desórdenes de la iglesia, lo cierto es que también nuestra relación con el Señor es diaria en todo momento. No se circunscribe a un solo momento, es diaria. Y si practicamos estos exámenes, no ya bajo nuestros razonamientos y justificaciones, sino con un corazón abierto, humilde, sincero, nos permitirá estar en una permanente comunión con el Señor. En tiempos, antes del tiempo de pandemia, se acercó a mí una persona que padecía de la enfermedad de ludopatía, que es esa persona que tiene una adicción a los juegos. Y me decía, Remo, mira, me llegan 500 colones de salario al mes. Todo lo dejaba en las mesas de juego. Y yo le dije que la única solución para enfrentarse a eso era entrar en una comunión con el Señor, diaria, permanente. Un devocional diario, otro en la mañana, otro en la noche, de manera que tu corazón se vuelque al Señor. Si no, vas a caer. Vas a caer. Si se mantenía en esa comunión, los malos recuerdos o su enfermedad se iba a alejar poco a poco y hasta convertirlo en una persona nueva. Lamentablemente, él falleció en la pandemia y fue muy doloroso para los que estábamos alrededor de él. Como les decía, esta justificación ante el pecado, autojustificación del pecado por un corazón endurecido, también nos lleva a una insensibilidad a lo espiritual. Aquellos que buscan el conocimiento por orgullo propio, por sabiduría propia, y que dicen, yo tengo que tocar para creer. Esto es una mentira absoluta. Hay cosas en las que creemos y no podemos tocar. El que piensa de esa forma corre el riesgo de no encontrarse nunca con la verdad, nunca con Dios. Porque las cosas del Señor, como más adelante veremos, son una locura si se quedan en nuestro entendimiento, en nuestro intelecto. Las cosas del Señor necesariamente deben pasar por el tamiz del corazón. Y el apóstol Pablo nos da un ejemplo de ello. Pablo, por lo que sabemos, era un erudito, un doctor en la ley, un hombre formado en las mejores escuelas hebreas, la de Gamaliel. Por lo que sabemos, hablaba 4 idiomas, arameo, hebreo, latín y griego. Era la contrapartida del resto de los apóstoles. Era el hombre culto. Los otros apóstoles no tenían su formación. Si bien es cierto, probablemente iban a la sinagoga y de oídas oían los mensajes. Pero el apóstol Pablo era el intelectual. Y cuando decide esparcir su mensaje, llevar su mensaje, dice, ya sé dónde voy a ir. Voy a ir a Atenas. Y allí les hablaré a los mismos de mi condición, a los de mi condición, a los intelectuales, y los convenceré de cambiar la historia del mundo. Les hablaré a su intelecto. Lucas recoge, en resumen, el discurso en el libro de Hechos, capítulo 17, capítulo 17, versículos 22 al 32. Discurso que está todavía en el monte de Ares, escrito en piedra. Y dice así: atenienses, he visto que ustedes son personas religiosas y que han levantado un altar al Dios desconocido. De ese Dios es el que yo les vengo a anunciar. Una pieza oratoria perfectamente preparada. Claro, caminó 1600 kilómetros, probablemente se lo había masticado bien el mensaje. Y cuando les habla de las maravillas de la creación, continúa Pablo en su discurso, cuando les habla de las maravillas de la creación, de que los hombres son inexcusables frente a la sabiduría de Dios, y que ese Dios desconocido es Jesús muerto en cruz, resucitado al tercer día, hasta ahí llegamos. ¿Qué está diciendo este hombre? ¿Cómo un Dios puede ser un esclavo? No. La respuesta fue,
Otro día te escuchamos. Hoy no. Yo me imagino que Pablo, porque fue un fracaso, su discurso fue un fracaso. ¿Y por qué fracaso? Porque al día de hoy no encontramos cartas a los atenienses de Pablo. No tuvo el impacto que él creía. De allí, caminando probablemente cabizbajo, se va al puerto de Corinto, a la ciudad corrupta de Corinto. Y perdónenme la expresión, el prostíbulo del Mediterráneo. Una ciudad enorme de 650,000 habitantes, 600,000 esclavos. Y en el entorno, Pablo, de Aquila y Priscila, se pone a su oficio de tejer tiendas. Y me imagino yo que allí meditó mucho sobre su fracaso. Y aquí algunos autores nos hablan de la tercera conversión de Pablo justo en este punto. Y al indicar y anuncia como primer momento en su primera carta a los Corintios, capítulo primero, es decir, la importancia de lo que va a decir, versículos 20 al 21, y haciendo una especie de autocrítica de su experiencia en el Areópago ateniense. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el doctor de la ley? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Pablo se encontrará con que su mensaje no iba al intelecto, iba al corazón de aquellos afligidos por su esclavitud en la ciudad de Corinto, aquellos que tienen un corazón oprimido en esa ciudad. Bueno, y eso nos lleva entonces a hablar de un corazón oprimido, de un corazón afligido, de un corazón triste, que es la otra cara de la moneda. La angustia, la tristeza, el temor nos lleva de manera irremediable a tener un corazón alejado del Señor. Pero ¿cómo lo identificamos? ¿Cómo vemos un corazón afligido, alejado del Señor? Como le pasó a este muchacho del cual les contaba yo la historia, que lamentablemente falleció. Génesis, el capítulo 12, donde Dios, Jehová, le promete a Abraham la descendencia y será patriarca de una gran nación. ¿Cómo era esto posible? ¿Cómo podría ser posible si Abraham ya era un anciano y Sara estéril? A pesar de la promesa hecha, no esperan. Y Sara le sugiere a su esposo, mire, traiga a la esclava Agar para que tengas un hijo con ella. Práctica que era, la ley no estaba perfeccionada y era una práctica común en aquellos tiempos. Nace Ismael y con el transcurso del tiempo Sara tuvo a su hijo Isaac, el hijo de la risa, tal y como Dios lo había prometido. Los celos entre el hijo mayor de Agar y Sara ya eran insostenibles, al punto que Sara le dice a su esposo, echa a esta mujer del campamento, no podemos más. Abraham le da un pedazo de pan, confortado previamente por Dios sobre lo que va a hacer, y le da algo más o menos de una botella de 2 litros. Iba a decir una botella de Coca-Cola, pero no anunciamos, pero más o menos unos 2,5 litros. Imagínense la botellota grande llena de agua en el desierto. Eso, hermanos, era una sentencia de muerte. No habían caminos. Uno piensa, a uno se le complica un poco imaginarse ese escenario. Es que no habían caminos. No habían puntos a donde referirse. A tal extremo que en Génesis 21:16, Agar decide poner a su hijo a la distancia de un tiro de flecha, de arco de flecha, para no escuchar su llanto. Imagínense la tristeza, qué angustia, la incertidumbre, el resentimiento de haber sido echada del campamento, el temor a morir, se apoderaron de Agar.
Pero Génesis 21:19 dice, Dios no hizo ningún milagro. La palabra nos dice que le abrió los ojos. Pudo ver la fuente que estaba cerca de ella. Pudo ver su salvación frente a ella. Un pasaje que nos lleva también a recordar eso de abrir los ojos está contenido en Lucas 24, del 25 al 32. Estos dos creyentes desalentados, tristes por lo que había ocurrido en Jerusalén, van camino a una ciudad llamada Emaús. Yo me los imagino caminando, cabizbajos, como esos aficionados que la comparación es un poco, pues no es como, pero por su actitud, de esos aficionados que salen del estadio tristes, cabizbajos, porque su equipo perdió. Bueno, sí, el equipo de ellos supuestamente ha perdido. Son liguistas. Bien. Al punto de que iban en un sentido contrario a Emaús, alejándose de la ciudad de Jerusalén. Y dijeron, aquí no hay nada que hacer. Apague y vámonos. Pero la pregunta que les hace Jesús, quien se les une en el camino, ¿por qué están tristes? Bueno, es que acaban de matar al profeta, al Hijo de Dios, que fue crucificado por los políticos y jefes de la iglesia, y para colmo, hoy es el tercer día y no pasa nada. Habían escuchado sobre la resurrección del tercer día. Jesús les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera de estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él se decía, se anunciaba. Llegaron a la aldea donde iban y él hizo como que iba de lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse diciéndole, quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues y se quedó con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos en la mesa, tomó el pan y lo bendijo y los partió y les dio. Fue entonces, dice la escritura, les fueron abiertos los ojos y le reconocieron. Mas él se desapareció de su vista. Y se decían entre ellos, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Porque vamos a hacer dicho sea de paso, el anuncio de la resurrección, uno esperaría que se hubiese anunciado como en primera plana, en un gran cartel, con grandes luces. No. El anuncio de la resurrección corrió como un rumor. Porque estos dos caminantes le dijeron a Jesús, y parece ser que hay dos mujeres que lo vieron, asombrados de que dos mujeres lo hayan visto. Pero era como un rumor. Pero corrió como un rumor, les digo pero ya lo habían escuchado. Jesús se los había dicho a todos. Pero por aquí les entró y por aquí les salió. En la cruz creyeron porque lo vieron. Pero en la resurrección tenemos que dar un paso adelante para acogerla en nuestro corazón. Y esto es casi como de risa. Casi. Y casi también aleccionador. Quienes creen en ese tercer día de la resurrección son los sacerdotes y el propio Poncio Pilato. Ponle una guardia. Mira que dijo que iba a resucitar. No vaya a ser que un muerto que necesita ser custodiado. En estas dos climas en que el ser humano se desenvuelve, en un corazón duro o afligido, nos encontramos en una disyuntiva. Una disyuntiva diaria, hermanos. Quiero ir a Mateo 26, del 62 al 64.
Entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo: tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la derecha del Padre, viniendo de las nubes del cielo. Justo aquí Jesús entrega su vida. Y cuando les digo disyuntiva era porque el sumo sacerdote tenía dos caminos: o creer en Jesús, postrarse y adorarlo, o cerrar su corazón, rasgar sus vestiduras y eliminarlo. De manera, vamos a decirlo un poco fuerte, de manera hipócrita, el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras. Sabía que el proceso contra Jesús era nulo, estaba plagado de nulidades. Dos testigos falsos. Por eso más adelante dirá: ¿qué necesidad tenemos de testigos? No quería deberle favores a nadie. Quería prescindir de sus testigos. Y no solo eso, podríamos también mencionar que el Sanedrín estaba reunido en tiempo pascual. Prohibido estaba. Testigos falsos, reuniones secretas, y no solo eso, apresado de noche. Eso no se podía hacer. Tenía que ser de día. El sumo sacerdote sabía que había tendido una trampa. Por eso les dije, como les mencioné, rasgó de manera hipócrita sus vestiduras. Ahora bien, esta misma disyuntiva no es para cuestionarnos. En esta disyuntiva, perdonen, nos encontramos diariamente. No ya para cuestionarnos si Jesús es el Hijo de Dios, es el Mesías, sino para alinear nuestro corazón con Cristo en su obra redentora. O bien endurecer nuestro corazón y razonamos bajo nuestro propio entendimiento y nuestra propia sabiduría las cosas del Señor. En esta disyuntiva no estamos solos. Ya para terminar este pequeño mensaje, no estamos solos. Jesús nos hizo una gran promesa, contenida a todos nosotros, contenida en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 26. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará y os recordará todo lo que yo les he dicho. Hermanos, si no es de la mano del Espíritu Santo, no podremos salir avante. Y esta promesa debemos abrazarla, atesorarla en nuestro corazón, para aquellos momentos en que creamos que estamos atascados o que estamos afligidos, nos ayude a salir de ello, en una permanente comunión con el Señor. Yo quiero dar gracias infinitas al Señor por esta oportunidad. Quiero darles gracias a ustedes. Estoy muy feliz en el seminario CEPA y le pido a Dios nos ayude en esta visión y misión de seguir preparando siervos conforme al corazón de Dios. Muchas gracias y buenos días. Seminario ESEPA, formando siervos conforme al corazón de Dios. Contáctenos en www.esepa.org o al número 4001-6052.